3. Buenas tardes, siendo las 12 horas con 15 minutos del día 29 de marzo de 2017, se da inicio de la quinta sesión ordinaria de marzo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Le doy la más cordial bienvenida a mis compañeros comisionados, secretario ejecutivo, a quienes se les solicita guardar el debido orden y respeto, permanecer en silencio y abstenerse de cualquier manifestación que pudiera afectar la buena marcha de la sesión. Dicho lo anterior, secretario, por favor pase lista. Con gusto, comisionado presidente. Conforme a la lista de asistencia que fue previamente firmada por los comisionados propietarios que se encuentran presentes, se hace constar la asistencia por orden alfabético de la comisionada Estudillo Osuna Alba Manuela, del comisionado Postedway Don Francisco Enrique y del comisionado Sandoval López Octavio. Por lo tanto, le informo que existe el quórum legal para la celebración de la presente sesión. Gracias, secretario. En virtud de lo anterior, se declara instalada la quinta sesión ordinaria de marzo de 2017 del Pleno de este Instituto. Por favor, secretario, sea tan amable de dar lectura al orden del día. Claro que sí, comisionado. Procedo a dar lectura al orden del día, consistente en el pase de lista de asistencia y verificación del quórum legal, declaración de instalación de la sesión, lectura y aprobación del orden del día, lectura y aprobación en su caso de las siguientes actas de sesiones del Pleno. Con el número 1, la acta de la cuarta sesión ordinaria de marzo del Pleno del ITIBC celebrada el día 23 de marzo de 2017. Con el número 2, el acta de la primera sesión extraordinaria del Pleno del ITIBC celebrada el día 23 de marzo de 2017. Continuando con la lectura del orden del día, los asuntos específicos a tratar se hacen consistir en la cuenta al Pleno la imposibilidad de llevar a cabo el dictamen para establecer el listado de acuerdo al artículo 88-89 de la Ley de Transparencia dentro del término conferido a fecha 31 de marzo de 2017, establecido por los lineamientos para determinar el listado de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, y la presentación en su caso de exclusión y aprobación de los proyectos de resolución de recursos de revisión identificados con los expedientes siguientes. El WR 310, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en acatamiento a la resolución dictada por el INAI dentro del recurso de inconformidad RIA 51-2016. El REP 15, diagonal 2016, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral, y el REP 88, diagonal 2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Continuando con la lectura del orden del día, serán los asuntos generales a tratar. Resumen de acuerdos aprobados por el Pleno, fecha y hora para celebrar la próxima sesión y clausura de las sesiones cuando. Gracias, secretario. Se somete a la consideración del Pleno el orden del día propuesto para que, si lo desean, soliciten la desincorporación de algún tema o sean incorporados en asuntos generales aquellos temas que no requieran examen previo de documentos, o sea, obvia o urgente resolución. ¿Comisionado tienen algún tema? No, tengo. No habiendo temas que incluir en los asuntos generales, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación por punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. Comisionado, se somete a su consideración en votación económica el orden del día propuesto, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emitan su voto en este momento. ¿A favor? Por favor. A favor existen 3 votos a favor, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del acta de la cuarta sesión ordinaria de marzo del ITIBC celebrada el día 23 de marzo del año en curso. Gracias, secretario. Se propone la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. Se pregunta a los comisionados si tienen algún comentario. No. No habiendo un comentario, por favor, se somete a votación este punto del orden del día, secretario. El comisionado se somete a su consideración en votación económica el acta cuarta sesión ordinaria de marzo del ITIBC, por lo que les pido que esos se encuentran a favor, emitan su voto en este momento. Por favor. Existen 3 votos a favor, aprobaron el acta, presidente. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la aprobación ahora del acta de la primera sesión extraordinaria del Pleno del ITIBC celebrada el 23 de marzo del año en curso. Se propone al Pleno la dispensa de la lectura del acta porque fue remitida anteriormente. ¿Algún comentario, comisionado? No habiendo comentarios, por favor, secretario, someta a votación este punto del orden del día. Con gusto. Comisionado somete a su consideración en votación económica el acta de la primera sesión extraordinaria del Pleno de este instituto en este ejercicio, por lo que les pido que aquellos que se encuentren a favor emiten su voto en este momento. Por favor.
existieron 3 votos a favor, aprobaron también esa cabecera. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto, el siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la cuenta a este pleno acerca de la imposibilidad de llevar a cabo el dictamen para establecer el listado de acuerdo al artículo 88-89 de la Ley de Transparencia en vigor, a cargo del coordinador de verificación, presidente. Gracias, secretario. Se le concede el uso de la voz al coordinador de verificación, Cristian Aguayo. Buenas tardes, comisionados. Esta coordinación da cuenta del siguiente punto. Dentro del término conferido a fecha 31 de marzo de 2017, establecido por los lineamientos para determinar el listado de las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad, se da cuenta al Pleno de la imposibilidad de llevar a cabo el dictamen para establecer el listado de acuerdo al artículo 88 y 89 de la Ley de Transparencia. Para lo anterior, me permito dar lectura al siguiente informe, considerando que el Pleno de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, en la primera sesión ordinaria celebrada el 2 de marzo de 2017, aprobó el acuerdo con base en que los artículos 88 y 89 de la Ley de Transparencia del Estado de Baja California faculta al Pleno del Instituto para determinar qué personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o ejercen actos de autoridad cumplirán con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información directamente o a través de los sujetos obligados que les asignaron recursos públicos o facultaron para realizar actos de autoridad. En cumplimiento de lo establecido en este artículo, contempla la realización de un procedimiento que deberá documentar la realización de tareas que involucran a 3 actores: el organismo garante, en primer término; en segundo término, los sujetos obligados; y en tercer término, las personas físicas o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o ejerzan actos de autoridad. Lo anterior, ya que para determinar quiénes son las personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, es indispensable requerir a cada sujeto obligado un listado que contenga la relación de personas que ejerzan y o realizan tales actos. Este organismo garante, en primer término, en fecha 6 de marzo de 2017, en atención al cumplimiento de los artículos 88 y 89 y a los lineamientos aprobados por este Pleno, solicitó de manera formal en la citada fecha 6 de marzo a los distintos sujetos obligados, a través de comunicación que se realizó vía oficio, requirió a más tardar para el 15 de marzo como fecha límite informara a este órgano garante la relación de sujetos obligados del ámbito de su competencia que deben dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, siendo estos organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados, fideicomisos, fondos públicos, o bien de los sindicatos, organizaciones de sociedad civil, instituciones de beneficencia, mandatos o cualquier contrato análogo, a los cuales les se asignan recursos públicos o que a través de los mismos se ejerzan actos de autoridad. Este órgano garante, una vez que remitió en fecha 6 de marzo los citados oficios, informa que se recibieron las siguientes respuestas. Número 1, se recibió oficio número TJE 0251 de fecha 8 de marzo de 2017, asignado por el magistrado presidente del Tribunal de Justicia Electoral. Oficio número 2, número 253 de fecha 15 de marzo de 2017, asignado por el magistrado presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. Número 3, oficio número UT46 de fecha 13 de marzo, asignado por el Auditor Superior de Fiscalización del Estado. Número 4, oficio número CGS 21 de fecha 15 de marzo de 2017, asignado por el Secretario Ejecutivo del Instituto Estatal Electoral. Número 5, oficio CEDH TJ 095 de fecha 14 de marzo, asignado por la Unidad de Transparencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Número 6, oficio número 19 de 2017 de fecha 21 de marzo, asignado por la Secretaria Ejecutiva de Transparencia de la UABC. Y número 7, oficio número AJ 072 de fecha 23 de marzo, asignado por la Unidad de Asuntos Jurídicos del DIF estatal. Me permito dar cuenta que el total de las respuestas de los sujetos obligados previamente referidos señalan que no cuentan con personas físicas o morales que ejercen recursos públicos o realizan actos de autoridad, por lo que en atención a las respuestas ya brindadas por los anteriores sujetos obligados, no se cuenta por parte de esta coordinación con un listado que esté en aptitud de integrar ni emitir el dictamen para determinar si las personas físicas o morales serán consideradas como sujetos obligados directos.
sujetos obligados indirectos o en su caso si quedan exentos de incumplir con las obligaciones de transparencia. Agrego que independientemente de aquellos sujetos obligados que ya dieron respuesta al requerimiento realizado por este órgano garante, los sujetos obligados que quedan pendientes son los siguientes: Poder Ejecutivo, Congreso del Estado, Poder Judicial, así como los 5 ayuntamientos del Estado, informando que esta coordinación ha estado en comunicación con cada uno de los sujetos obligados pendientes, contando con comprobantes y documentos a través de requerimientos vía correo electrónica, vía mensaje, además de llamadas telefónicas, mencionando que la respuesta que nos otorgan los sujetos obligados pendientes es que se encuentran trabajando en este listado y que debido a que es la primera ocasión en que están realizando este trabajo, están solicitando más tiempo, independientemente de la asesoría que esta coordinación les ha brindado a cada uno de ellos. Asimismo, me permito manifestar que esta situación se presenta a tratarse de ser la primera ocasión en que se requiere el presente listado, ya que para los subsecuentes ejercicios, tal como lo establece estos lineamientos, este órgano garante requerirá solamente para efectos de actualización de esta información. Aunque si bien también es cierto que los lineamientos técnicos generales señalan en su anexo 14º, artículo 81 y 82, página 5, refieren que es posible que una vez que den respuesta los sujetos obligados, se actualice esta información durante el transcurso del año. Por tanto, atendiendo a la obligación que nos requiere la normatividad, se puede seguir trabajando con los sujetos obligados en espera de que den respuesta, independientemente del cumplimiento brindado en la presente materia por parte del órgano garante. Agradeciendo la atención brindada al presente informe, doy cuenta a ustedes de este punto. Gracias. Gracias, coordinador. Otros comisionados, si hay comentarios para que se agregue, comisionada. La veo inquieta por los comentarios. Estoy inquieta por el tema, me genera mucha inquietud el tema de los lineamientos, porque finalmente tiene que ver también con este otro asunto, ¿no? O sea, por una parte entiendo perfectamente que estamos en una imposibilidad jurídica y material de dar cumplimiento con un lineamiento, porque con el lineamiento y por la publicación y la generación de este padrón, porque los sujetos obligados no nos han entregado la información. Sin embargo, el peso que le vamos a dar o que le estamos dando al lineamiento, es decir, a través de un acuerdo de pleno, vamos a dejar sin efecto la fecha o la obligatoriedad de cumplimiento de una fecha por esa imposibilidad jurídica o material. O sea, al final de cuentas, creo que esta información, primero, es información del año fiscal anterior, es decir, los padrones de los beneficiarios era del año anterior, no es información actual. Segundo, es información que ya era pública de oficio. O sea, los sujetos obligados ya estaban con la obligatoriedad, valga la redundancia, de publicar el listado de los beneficiarios. Por lo tanto, no es información que les sea ajena. Sin embargo, sí entiendo que es una obligación que no existía, o sea, es decir, no era necesario ser entregada a este órgano garante y no existía la obligación de este órgano garante de generar este padrón y publicarlo. Entonces, finalmente nosotros vamos a estar en un incumplimiento de un lineamiento general por el incumplimiento de los sujetos obligados de hacernos llegar esta información. Entonces, me genera inquietud sobre cuáles van a ser las acciones o las medidas adicionales a las que ya explicó el coordinador que está llevando a cabo, de hacer llamadas y las gestiones y los correos respecto a los reiterados incumplimientos por parte de los sujetos obligados de sus obligaciones en materia de transparencia, porque la ley no entró en vigor el 29 de agosto, pero la ley general y esas obligaciones las conocíamos todos desde mayo del 2015. No es novedad. Entiendo también que en el caso de los ayuntamientos estuvo el proceso de transición. Sin embargo, me voy a permitir, es un comentario personal, que considero que no le están dando la seriedad y la atención debida a muchas de las obligaciones de los sujetos obligados, y nosotros estamos quedándonos en un limbo, ¿no? En una imposibilidad de también cumplir. Si llegan y nos requieren a nosotros por esta información, nosotros vamos a estar en incumplimiento de un lineamiento general. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como para hacer cumplido? La misma ley nos faculta para incluso generar medidas de apremio por incumplimiento de las disposiciones de la misma ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sigue? Esa sería mi pregunta.
O sea, me genera inquietud todo eso, pero ¿qué es lo que sigue adicional a aprobar, a generar un precedente que nos proteja a nosotros por este incumplimiento? O sea, ¿qué sigue? Hacer otro exhorto, generar ya un apercibimiento, ¿cómo vamos a lograr? ¿Cuál es la postura de la coordinación? O en este caso, ¿cuál sería la postura del pleno de este órgano garante respecto a qué vamos a hacer con los incumplimientos que están teniendo los sujetos obligados, o cómo le vamos a hacer para que cumplan? Eso sería fundamentalmente. Todo incumplimiento por parte de ellos se va a derivar en un incumplimiento por parte nuestra. Viene también el tema de los informes, yo no sé cómo vamos a explicar los informes, pero ya esta semana tendríamos que tener los informes recabados. Entonces sí me gustaría saber qué sigue, tenemos visualizado percibir, vamos a generar medidas de apremio, quién es el responsable, tenemos identificado por lo menos las unidades administrativas por parte de cada sujeto obligado de generar esa información. ¿De las unidades de transparencia de los sectores pendientes? No, por ejemplo, en el caso, nosotros para generar este padrón requerimos que ellos nos suben un padrón, nos hagan llegar un padrón. El padrón es por sujeto obligado. Entiendo que en el caso de los ayuntamientos existe pues solamente un sujeto obligado, pero tiene unidades administrativas. Nosotros no podríamos en determinado momento apercibir o generar una medida de premio contra el sujeto obligado como tal, sino contra la unidad administrativa encargada de generar la información. Tenemos identificada ya a qué unidades administrativas son las responsables por parte de los sujetos obligados de generar estos listados y de hacérnoslos llegar, y ya tenemos vislumbrado cuál es el procedimiento a seguir para que nos hagan llegar esta información. Sí, de hecho tuvimos comunicación con las unidades administrativas que viene siendo tanto sector ejecutivo como sector ayuntamientos. Se han tenido comunicación, como reitero, vía telefónica, vía correo electrónico, vía mensajes, para poder estar al pendiente. Con los que tenemos gran avance, sí les puedo comentar que tenemos gran avance, es con el sector ejecutivo, que ya nos estamos al pendiente de la respuesta vía oficio, en el sentido de que ya no lo hicieron vía telefónica el comunicado. De los ayuntamientos, estamos también en la espera que ellos nos definan en la brevedad su respuesta, pero sí los tenemos identificados a los 5 ayuntamientos. ¿Y qué sigue? En todo caso sería, por parte de la coordinación, vamos a estar en comunicación constante para tener en la brevedad la respuesta vía oficio que nos deben remitir los sujetos obligados. Gracias. Gracias. Comisionado, ¿quiere un comentario? Y nada más, en el caso de estos sujetos obligados, podemos hacer un análisis nosotros en base a sus normas, en base a la operación de identificar quiénes son esos sujetos obligados que eventualmente ya los conocemos, los que finalmente tienen presupuesto para asignar a personas físicas y morales. Es sencillo, es la Secretaría de Desarrollo Económico, la Secretaría de Desarrollo Social, son ciertas secretarías que en su presupuesto tienen la partida para asignar. Yo creo que si nos enfocamos estratégicamente sobre ellos, por ejemplo, el Poder Legislativo, ya sabemos, podemos identificar como cuando revisamos nosotros sus normas para ver si generan cierta información y enfocarnos en ellos para si bien debemos tener el 100%, tener los sustantivos, de tenerlos más relevantes. Así es, en ese sentido, comisionado, me preguntaba la respuesta. Las prácticas que hemos tenido, tanto con el Poder Legislativo y Ejecutivo, sobre todo, sí ya tenemos identificados en la manera económica, ya tenemos identificados aquellas personas físicas, asociaciones civiles, fideicomisos, etcétera, que deben de ser incluidas en el padrón por parte de ellos. Estamos ahí, sobre todo en el sector ejecutivo, en espera ya de la comunicación oficial, simplemente. ¿Puedo hacer un comentario, señor? Sí, cómo no. Solamente digo respecto al tema de los lineamientos, porque surge de nuevo, y lo comentábamos previo al inicio de la sesión. Creo que es sumamente importante que nosotros tomemos nota de todas las fechas en las cuales los lineamientos nos obligan a los órganos garantes a atender determinadas cosas, o sea, como el Estado, el tema de archivos, muchos otros temas que van surgiendo, porque es importante llevar al seno del sistema nacional las imposibilidades que tenemos por cuestiones ya sea presupuestales, de estructurales o legales, de dar cumplimiento, y que finalmente el sistema nacional considere prórrogas de cumplimiento que salgan y se publiquen en el diario oficial, y que nos eviten a nosotros los órganos garantes estar llevando este tipo de cuentas y solamente estar prorrogando algo
y finalmente le resta credibilidad al órgano garante ante los sujetos obligados y estamos todos en un círculo de incumplimiento, ¿no? Sí, creo que tenemos que buscar una solución conjunta, porque yo creo que no somos el único órgano garante que estamos batallando con este tema. Yo haría un comentario final y sí es preocupante, desde luego, que se esté dando esta omisión por parte de los sujetos obligados. Yo quisiera que estuviéramos con mucho detenimiento qué medidas de apremio, si hay algunas que podemos ejercer para que no se estén dando estas omisiones, porque muchas de ellas a lo mejor están deliberadas. Entonces tenemos que de alguna manera buscar la manera para que se haga cumplir la ley. Entiendo que no tenemos muchos medios a nuestro alcance, pero habría que estudiarlo con un poquito más de detenimiento, no solo de nuestra ley, sino también en principios de ética. A lo mejor podemos hablar de honestidad o de honradez en la responsabilidad pública, algunos argumentos de ese tipo, de eficiencia, argumentos de honestidad, etcétera, que están en la ley de responsabilidades de la administración pública y que podemos mencionarlos nosotros también para hacerlo de notar que están incurriendo en una responsabilidad al no estar cumpliendo con la ley. Pero sí me gustaría dejarlo como encargo a la coordinación de que nos haga un estudio, no solo desde el punto de vista estrictamente legal, sino también desde el punto de vista de argumentos de principios, argumentos de responsabilidad administrativa, para poder ir apremiando de alguna manera a estos sujetos obligados a que cumplan. Y por otra parte también hacer una aclaración que no podemos hasta cierto punto nosotros sustituirnos en las obligaciones que ellos tienen. Y entonces que entramos al principio de causalidad. La causa de la causa es causa de lo causado, dicen. Entonces nosotros no estamos cumpliendo con nuestra obligación porque ellos no lo están cumpliendo. Entonces estamos en un efecto de cascada aquí, que nosotros estamos incurriendo en un desacato a la ley porque ellos no lo están cumpliendo. Entonces creo que también ese argumento es importante, que lo hagamos valer, como lo dice la comisionada, en un momento dado ante el Sistema Nacional incluso al secretario técnico y secretario ejecutivo, hacer notar desde ahorita, antes de que haya una reunión plenaria, y llegando a una bitácora de los problemas que estamos teniendo en el cumplimiento de estas obligaciones, para que cuando llegue una reunión, ya sea ordinaria o extraordinaria del Sistema Nacional de Transparencia, ya haya una denuncia de nuestra parte con respecto a estos problemas que estamos teniendo. ¿Algún comentario adicional? Gracias. No, presidente, está. Gracias. Por favor, gracias. Secretario, muchas gracias por la exposición, coordinador. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día, secretario. Un gusto, presidente. El siguiente punto del orden del día, en asuntos específicos a tratar, es la presentación en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución del recurso de revisión que se identifica con el número de expediente WR/310/2016, interpuesto en contra del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de California, en acatamiento a la resolución dictada por el Instituto Nacional de Transparencia dentro del recurso de inconformidad RIA 51/2016, exposición que correría a cargo del comisionado presidente. Efectivamente, el número de expedientes es relacionado con el recurso de revisión 310/2016. El sujeto obligado es el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California. Voy a hacer una nota preliminar. En cumplimiento a la resolución emitida por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en fecha 22 de febrero de 2017, dictada dentro del expediente derivado del recurso de inconformidad identificado como RIA 51/16, interpuesto por la parte recurrente contra la resolución dictada dentro del recurso de revisión antes citado, se procede a emitir nuevamente fallo definitivo. Como antecedentes previos, tenemos que la solicitud de acceso a la información del recurrente versó en requerir de este instituto copia del material audiovisual, videos de las entrevistas que realizaron los anteriores consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Baja California
a los aspirantes a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección de los Consejeros y del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. Sesión que se llevó a cabo el día martes 12 de mayo de 2015 en la sede del Instituto de Transparencia citado, ubicado en Mexicali, Baja California. Asimismo, se solicita que dicho material audiovisual, videos, se publiquen en el portal del Instituto de Transparencia citado y o en el canal de YouTube del propio instituto, donde ya se encuentran publicados, salvo esta sesión, todos los videos de las sesiones del Consejo anterior. Cierra comillas. La respuesta a la solicitud, el sujeto obligado en fecha 12 de agosto de esa anualidad proporcionó puntual respuesta manifestándole que no era procedente la entrega de la totalidad de las grabaciones realizadas a los aspirantes, hasta en tanto no se acreditara la titularidad de la información contenida en las mismas, otorgándose únicamente el acceso a la información relativa a la entrevista por cuanto hacía a la correspondiente al aspirante si éste fuera el solicitante. La interposición del recurso, la parte recurrente interpuso su recurso sosteniendo como agravio la entrega de información incompleta y que no corresponde con lo solicitado. Este instituto, al momento de contestar al presente medio de impugnación, de manera fundada y motivada, sostuvo el argumento en la respuesta brindada. Posteriormente, y una vez agotados los estados procesales, mediante acuerdo de fecha 5 de octubre de 2016, se declaró el cierre de la instrucción y se citó a las partes para oír resolución, misma que fue dictada el 9 de noviembre de 2016, cuyo punto resolutivo primero determinó confirmar la respuesta otorgada por el sujeto obligado. Inconforme con el fallo emitido, el recurrente interpuso recurso de inconformidad ante el Instituto Nacional de Transparencia a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Perdón. Quien lo sustanció como recurso de inconformidad RIA 51/16. Con fecha 22 de enero de 2017, el Pleno de SH Instituto Nacional resolvió el recurso de inconformidad precitado y determinó en su resolutivo segundo y tercero lo siguiente. Segundo, por las razones expuestas en el considerando cuarto, se modifica la resolución emitida por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California. Tercero, se instruye al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California para que en un plazo máximo de 15 días hábiles, a partir del día siguiente de su notificación, cumpla con lo ordenado en el considerando cuarto de la presente resolución. Cumplimiento de la resolución. En este contexto, en cumplimiento de las consideraciones contenidas en el considerando cuarto de la resolución emitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales dentro del recurso de inconformidad, identificado bajo número expediente RIA 51/16, este órgano garante procede a pronunciar una nueva resolución bajo los siguientes considerandos. Atendiendo lo establecido, lo estipulado en los artículos 46 y 47 de la entonces vigente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, se advierte que los consejeros de este órgano garante son designados a través de una comisión especial encargada de la evaluación y selección de los aspirantes, la cual es integrada por 3 representantes del Poder Ejecutivo y 3 ciudadanos elegidos por el Pleno del Instituto. Dicha comisión especial está facultada para revisar los perfiles y celebrar las entrevistas con los aspirantes a ser consejeros del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado, y en general a realizar las evaluaciones que considere pertinente a efecto de enviar al gobernador del Estado la lista de los candidatos seleccionados para que éste, a su vez, le remita al Congreso del Estado y sean elegidos por mayoría las personas que desempeñarán el cargo de consejeros. Siguiendo con el proceso de selección y una vez efectuado el registro de los candidatos para formar parte de la comisión especial, aquellos que cumplieran con los requisitos requeridos se les asignó un folio y se les citó a una entrevista, respecto de las cuales se estipuló debían ser públicas, transmitidas mediante internet en vivo y grabada en medios videográficos.
En esta lista tenemos que la convocatoria pública de fecha 7 de mayo de 2015, por medio de la cual se invitó a los ciudadanos del Estado a formar parte de la Comisión Especial de Evaluación, estableció en su disposición octava lo siguiente, abre comillas, octava, las entrevistas se realizarán únicamente a los ciudadanos que cuenten con número de folio. Las entrevistas deberán ser públicas, transmitidas mediante internet, en vivo y grabadas en medios videográficos, cierra comillas. Como se puede apreciar, la citada convocatoria retomó, entre otras cosas, que a aquellos participantes que cumplieran con los requisitos establecidos se les asignaría un folio y se les citó a una entrevista misma que sería pública, transmitida mediante internet, en vivo y grabadas en medios videográficos. Ahora bien, en el dictamen número 54 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la 21ª Legislatura del Estado de Baja California, con el objeto de integrar la Comisión Especial para la Evaluación y Selección de Candidatos para ocupar el cargo de consejero del Instituto de Transparencia citado, designó como representantes del Poder Ejecutivo al Secretario General de Gobierno, al Oficial Mayor de Gobierno y al Contralor General del Estado. Por su parte, este instituto, después del proceso de selección al que nos hemos referido en líneas anteriores, eligió 3 representantes ciudadanos, quedando instalada la Comisión Especial en sesión de fecha 18 de mayo de 2015. En este punto cobra relevancia la solicitud de información en materia de la litis, puesto que la misma estribó en todos los videos de las entrevistas que se realizaron a los aspirantes a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección de los Consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California. En la especie, las entrevistas requeridas por el entonces solicitante se realizaron con el objetivo de seleccionar a los ciudadanos idóneos para integrar la Comisión Especial para la Evaluación y Selección de Candidatos para ocupar el cargo de consejeros del Instituto de Transparencia. A través de un análisis de los perfiles de dichos aspirantes por parte del Pleno del Instituto, a efecto de estudiar las capacidades y experiencia de cada uno. Ante tales circunstancias, y siguiendo los lineamientos de la resolución pronunciada, es de concluirse que las entrevistas de marras se configuran como un instrumento en el que se convergen 2 elementos. El primero de ellos es que dan cuenta del desempeño de los servidores públicos que realizaron las mismas, a efecto de obtener los elementos necesarios que sirvieron para la elección de los ciudadanos idóneos a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección. Y como segundo, contiene los datos personales de los entrevistados, a saber, nombre, edad, ciudad de residencia y la imagen. Las entrevistas son un componente primordial, pues suponen un mecanismo para la elección de quienes estarían a cargo de seleccionar y aprobar el primer filtro de candidatos a formar parte del Pleno del Instituto de Transparencia. Lo anterior a través de un ejercicio democrático, por lo que resulta imperante transparentar el proceso de selección que permitiría el escrutinio social de la forma en que se llevó a cabo y si los perfiles, aptitudes y experiencias de los aspirantes fue debidamente evaluados. A mayor precisión, la transparencia de los de las entrevistas requeridas permitiría a la sociedad en general conocer los aspectos aportados por los candidatos y que fueran tomados en cuenta para la elección de los ciudadanos que conformaron la multicitada comisión. De esta manera, solo mediante la difusión del proceso de evaluación de todos los participantes, en que se permitiría una debida rendición de cuentas, pues es indispensable que se conozcan las propuestas aptitudes y destrezas que se plasmaron en las entrevistas por cada uno de estos, para que la sociedad se encuentre en aptitud de valorar el proceso de selección. Consecuentemente, la difusión de la información requerida reviste un claro interés público, puesto que existe una necesidad colectiva de evaluar la selección de las personas que integraron la referida Comisión Especial para la elección de consejeros del Instituto de Transparencia, y someter al escrutinio público el desempeño de las autoridades que eligieron a los integrantes de dicha comisión, en razón de que se trata de información generada con motivo del ejercicio de las funciones de los entonces consejeros del Pleno de este órgano garante, de conformidad con el artículo 46, fracción tercera, inciso A,
de la entonces Ley de Transparencia. En este punto, no se deja de subrayar que las entrevistas realizadas a los aspirantes a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección contienen las imágenes de los participantes, es decir, la reproducción visual de esas personas acompañadas de sonido mediante medios electrónicos. Sin embargo, al advertirse que las entrevistas tienen como objetivo toral el de dar cuenta con el actuar de los servidores públicos respecto de su desempeño a elegir los ciudadanos más idóneos para formar parte de la comisión, es claro el interés público que reviste, pues su publicidad tiene como finalidad el que la sociedad esté en condiciones de valorar que el proceso se haya desarrollado adecuadamente y que se haya elegido a las personas con el perfil suficiente para desarrollar el cargo que le sería encomendado. Asimismo, y de conformidad con las disposiciones estipuladas en la convocatoria pública de fecha 7 de mayo de 2015, en específico la identificada como octava, todos los interesados en ser considerados como candidatos para formar parte de la Comisión Especial tuvieron pleno conocimiento del escenario en que se llevaron a cabo las entrevistas, esto es, que serían públicas, transmitidas mediante internet en vivo y grabadas en medios videográficos. De ahí que su registro y su comparecencia al desahogo de las mismas se traduce en el otorgamiento de su consentimiento para que se hagan del conocimiento público. No es obvio si para arribar a lo anterior, conclusión, lo estipulado en la numeral 2 de las disposiciones generales de la convocatoria pública, en que se estableció que solamente se darían a conocer los nombres a aquellos que otorgaran su consentimiento de manera expresa, en estricto apego a los lineamientos pronunciados en la resolución que hoy se acata. Se determina que no resulta procedente en atención a la previa publicidad a la que se sujetaron las entrevistas, pues inclusive fueron difundidas cuando se transmitieron en vivo, lo que implicó que cualquier persona tuvo acceso a la totalidad de las mismas. En tal virtud, no existe alguna imposibilidad de otorgar su acceso posterior a dicha publicación. Finalmente, por cuanto hace a la solicitud del recurrente de que las citadas entrevistas sean publicadas en el portal oficial de Internet de este instituto, así como en el canal de YouTube del mismo, donde se encuentran publicados los videos de las sesiones anteriores, al tratarse de una obligación de oficio al respecto y como fue precisado por este órgano garante, la publicación de las sesiones del Pleno, a diferencia de lo peticionado, guarda relación con la obligación que se encuentra contenida en la fracción quinta del artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de interposición del recurso, que hace alusión a la publicación de las actas de las sesiones del Pleno, que incluyen el sentido de la violación de la votación de los consejeros sobre las resoluciones y acuerdos. Luego entonces, al no consistir las entrevistas referidas a una sesión del Pleno, no tiene la naturaleza arriba invocada, por tanto no se genera una obligación por parte del órgano garante de hacerlas públicas. Asimismo, se estima pertinente hacer la aclaración de que la información en materia del recurso, tal y como se le indicó en la respuesta otorgada por este órgano garante, no encuadra en ninguno de los aspectos previstos en las fracciones 11 y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de presentación del recurso de revisión. Sentido de la resolución. De conformidad con lo antes expuesto, en acatamiento de los lineamientos establecidos en las determinaciones dictadas por el Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, con fundamento en el artículo 84, fracción segunda de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, vigente al momento de interposición del recurso, este órgano garante determina modificar la respuesta del sujeto obligado para que se ordene la entrega al recurrente de los videos de las entrevistas a los aspirantes a integrar la Comisión Especial de Evaluación y Selección de los consejeros del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California en versión íntegra. ¿Estuvo larga? Pero así se las avienta el Linares.
¿Algún comentario, comisionado? Me quedan empezando a sacar datos de No, está claro. Yo le estaba intentando aquí preguntarle precisamente por eso. La instrucción fue Entregar los videos. entrega, pero también venía a ir a consideración de que probablemente lo subiéramos y nuestro argumento es que no se No, los sobreseídos. esa parte se Los sobreseídos, sí. Y eso paradójicamente, el comisionado me obligó a emitir una opinión personal, creo que ya se la reenvió la coordinadora de asuntos jurídicos. Uno emitió una opinión personal que desde luego no tiene ningún efecto vinculatorio ni modificatorio de esta resolución, sino es una opinión meramente académica, pero que creo que sí es oportuno que en un momento dado la hagamos valer, porque creo que en aras de nuestra soberanía estatal y de la autonomía constitucional de nuestro órgano garante, no significa que porque tengamos que respetar el orden jurídico nacional y somos respetuosos y leales al mismo, no significa que no tengamos el uso de la voz para expresar nuestra opinión. En este caso opinión, no es más que una opinión, porque creo que no hay que confundir lealtad con sumisión. Y creo que nosotros como Estados tenemos hasta cierto punto un deber de defender la soberanía y la autonomía de nuestras instituciones, emitiendo opiniones que nos puedan en un momento dado tomarse en cuenta por el Poder Central. Entonces, en ese sentido yo estoy preparando una opinión, no la he terminado todavía, la voy a terminar, se la voy a hacer llegar, y si gustan sumarse a ella, con mucho gusto. Y si no, pues la publicaré como presidente solamente, pero solamente será una opinión nada más. No, respecto a particularmente es en relación al derecho de la imagen, que ya verán cuando se lo metan. El derecho de imagen es un derecho de propiedad personal. Dato personal. Más que datos personales, la imagen está protegida como un derecho prácticamente propietario, del cual no se nos puede privar de él sin un consentimiento expreso o a través de un debido proceso. Y aquí obviamente se está interpretando por parte del INAH que hubo una renuncia a esa imagen en el momento en que ellos se suscribieron, se registraron, y en realidad no lo hicieron así, porque si se les hubieran advertido expresamente de que a partir de eso iba a venir consecuencias, de que podía ser difundida mayormente esas imágenes sin su autorización, creo que no se tomó en cuenta, no se ponderó correctamente el interés particular frente al interés público como debe haber sido. Esa es una opinión claramente personal que en un momento dado se las haré llegar. Por lo pronto vamos a acatar esta resolución, le vamos a entregar al recurrente los videos como lo ordena la institución, pero no vamos a dejar la oportunidad pasar de hacer valer también nuestras consideraciones sobre esta resolución. Si no hay comentarios, por favor, secretario ejecutivo, someta a votación esta resolución. Se somete a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución expuesta. Octavio Sandoval a favor. Tres Udía a favor. Francisco Porcel, a favor. Da cuenta, presidente, que al resultado de la votación fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del orden del día. Con gusto, comisionado presidente. El siguiente punto del orden del día es la presentación, en su caso discusión y aprobación del proyecto de resolución de recurso de revisión. Corresponde al expediente REP, diagonal 15, diagonal 2016, interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral, y corresponde a la ponencia del comisionado propietario Octavio Sandoval López. Gracias, secretario. Para la discusión de este recurso de revisión, se da el uso al comisionado Sandoval para que ponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. Nada más solicitar autorización a este pleno para leer en la parte del estudio textual el proyecto de resolución, dado que es una resolución que tendrá un gran alcance y que tiene algunos puntos ahí todavía controversiales para tener el texto general. Adelante, comisionado. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión en efecto es el REP 015 2016, en el que el sujeto obligado es el Instituto Estatal Electoral de Baja California.
La solicitud de acceso a la información de la deuda recurrente de fecha 3 de septiembre del 2016 solicitó al sujeto obligado, Instituto Estatal Electoral de Baja California, lo siguiente: por cada unidad administrativa pide el nombramiento que otorgó cada titular, donde se nombra el responsable de archivo y que se observe que fue otorgado dentro de los 30 días hábiles posteriores al 5 de mayo del 2016. La respuesta a la presente solicitud de fecha 6 de septiembre se notificó a la recurrente la respuesta de acceso a la información en los siguientes términos. Textualmente leo: por este medio y en virtud de la solicitud de acceso a la información pública presentada el día 5 de septiembre del presente año, el año en curso, es decir, el año pasado, identificada con el número de folio que quedó anotado el rubro en los términos del artículo 56, fracción segunda, tercera y cuarta, así como quinta, en relación con los artículos 116, 118, 124 y 125, todos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, 40, 46 y 47 del Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se da respuesta afirmativa a la misma. En relación a su solicitud, se le manifiesta al recurrente: hacemos el conocimiento que la Ley Federal de Archivos, la cual contempla la figura de responsable de archivo de trámite, es una normatividad federal, es decir, los sujetos obligados de esta ley, entre paréntesis, como lo contempla el artículo 4, fracción 36, los poderes de la Unión, los órganos administrativos autónomos, entre paréntesis federales, los tribunales administrativos federales y cualquier otro órgano federal. También señala en la respuesta: cabe señalar que dentro del Estado de California existe la Ley General de Administración Documental para el Estado de Baja California, ordenamiento jurídico que no contempla la figura responsable de archivo de trámite, sino, como hace alusión al artículo 8 de la propia ley, la responsabilidad del mismo titular del área. Y señala textualmente, artículo 8, será responsabilidad de los titulares de las unidades documentales de las instituciones públicas correspondientes mantener organizados los documentos para su fácil localización y consulta, haciendo uso de sistemas, métodos y técnicas estandarizados para la sistematización, así como el uso factible de las nuevas tecnologías aplicables. Asimismo, le informo que conforme al artículo 135 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, usted tiene derecho a interponer un recurso en revisión. Hasta ahí la respuesta del sujeto obligado. Se hizo la presentación del recurso de revisión, se turnó, se hizo la admisión con fecha 15 de septiembre y en las manifestaciones del sujeto obligado en la contestación. En virtud del anterior, el sujeto obligado presentó su respectiva contestación por vía electrónica a través del correo electrónico de ese instituto en fecha 6 de octubre del 2016, dentro del cual ofertó algunos medios de prueba. La presuncional, en su doble aspecto legal y humano, en fecha 24 de octubre del 2016 se dictó proveído, en el cual se tuvo al sujeto obligado contestando en tiempo y forma, ofreciendo la prueba que estimó conveniente. Se hizo el acuerdo de vista y la citación para ir resolución en diferentes fechas. En las consideraciones, la competencia, se consideró que hay competencia, consideró procedente y admitido el presente recurso, se consideró también que no hay sobrecimiento, la fijación de la litis, ¿sí? Y el estudio del asunto. Ya entrando al estudio, la materia, que es lo que quiero profundizar y leerlo textual, el presente estudio habrá de partir de los términos en que fue formulada la solicitud de acceso a la información pública, la cual se hizo consistir en lo siguiente. La solicitud es lo que ya leí al principio. De igual forma, debe considerarse la respuesta que fue otorgada a la solicitud por parte del sujeto obligado, misma que debe consistir en los términos que ya señalé anteriormente. Ahora bien, la parte recurrente expresa como agravio al interponer su recurso de revisión lo siguiente: la información que se entregó es incompleta o no corresponde con la solicitud. En su respuesta, el sujeto obligado esgrime una serie de fundamentos legales como sustento del por qué no cuenta con la información que se le requirió. Sin embargo, bajo la perspectiva del recurrente, existe evidencia inequívoca que el sujeto obligado debe contar con la información solicitada,
según disposiciones observables en los lineamientos para la organización y conservación de archivos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016. Lo antes citado, con ello la parte obligada estima dar por atendida la solicitud. Sin embargo, la documentación es entonces que las disposiciones que se utiliza como fundamento hacen al sujeto obligado inferir que no es de su competencia lo requerido por la parte recurrente. Cito: por cada unidad administrativa pido el documento que otorgó cada titular, donde se nombra el responsable de archivo de trámite y que se observe que fue otorgado entre los 30 días hábiles posteriores al 5 de mayo de 2016, es decir, cuando fueron publicados dichos lineamientos. Esto es así, por ello y con base en las siguientes bases y disposiciones legales, es que dan sustento al posicionamiento de no conceder como colmado el derecho de acceso a la información, dada la perspectiva de la parte recurrente. Considero entonces el agravio que la respuesta es distinta a los solicitados, lo que señaló. Entrando ya al estudio y visto los extremos que conforman la litis y previo a su análisis, se estima pertinente puntualizar que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene como objetivo distribuir competencias entre los organismos garantes de la Federación y las entidades federativas en materia de transparencia y acceso a la información. Lo anterior atiende a su naturaleza de ley general. Pues como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del criterio jurisprudencial bajo número de registro 165-224, entre comillas, las leyes generales son normas expedidas por el Congreso de la Unión que distribuyen competencias entre los distintos niveles de gobierno, entre paréntesis federal, estatal y municipal, en las materias concurrentes y sientan las bases para su regulación. En el caso particular, se trata de las competencias de los organismos garantes en materia de transparencia y acceso a la información de cada entidad federativa. En congruencia con lo anterior, la Ley General de Transparencia establece en el artículo 42 las facultades que tendrá cada instituto de transparencia, las cuales se pueden simplificar en las siguientes: interpretar los ordenamientos jurídicos que se desprendan de la ley, fomentar, promover y difundir la cultura de la transparencia en colaboración con los sujetos obligados, los particulares, otros organismos garantes y organismos internacionales, establecer políticas de transparencia proactiva, sancionar a quienes incumplan con sus obligaciones, conocer y resolver los recursos de revisión y velar por la constitucionalidad de las leyes en materia de transparencia, derecho a la información y protección de datos personales. De este modo, la ley general es acorde con su naturaleza, ya que distingue expresamente entre las facultades que tendrá la instancia nacional, federal y las que tendrán los organismos garantes en el ámbito local, siendo obligatorio para las autoridades de ambas instancias de gobierno observar lo dispuesto en la ley general. Expuesto lo anterior, el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mediante acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo del 2016, aprobó los lineamientos para la organización y conservación de los archivos con el objetivo de establecer las políticas y criterios para la sistematización y digitalización, así como para la custodia y conservación de los archivos en posesión de los sujetos obligados, con la finalidad de garantizar la disponibilidad, la localización eficiente de la información generada, obtenida, adquirida, transformada y contar con los sistemas de información ágiles y eficientes. De conformidad con lo anterior, la disposición segunda de los citados lineamientos establece: los presentes lineamientos son de observancia obligatoria y de aplicación general para los sujetos obligados, señalados en el artículo 1 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la ley general. Así, el artículo 1 de la Ley General de Transparencia tiene por objeto establecer los principios, bases generales y procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física o moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, las entidades federativas y los municipios. Por lo que, al tratarse el sujeto obligado de un organismo público autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio, tal como lo señala en la Ley Electoral de Baja California, que a la letra dice el artículo 33,
el Instituto Estatal Electoral es un órgano público autónomo en su funcionamiento e independiente de sus decisiones de carácter permanente, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Se regirá en su organización, funcionamiento y control por las disposiciones contenidas en la Constitución del Estado y en la Ley General. Por lo anterior, se encuentra constreñido a la observancia de los lineamientos referidos con anterioridad, lo que conlleva establecer las políticas y criterios para la sistematización, digitalización, custodia y conservación de los archivos en su posesión, con la finalidad de garantizar la eficiencia en el acceso a la información pública. En ese tenor de ideas, los lineamientos para la organización y conservación de archivos definen la figura de archivo de trámite como la unidad responsable de la administración de documentos de uso cotidiano y necesario para el ejercicio de las atribuciones de una unidad administrativa, estableciendo en el artículo 4 transitorio la obligación de contar con la designación responsable de dicha unidad, a más tardar en 30 días hábiles posteriores a la entrada en vigor de dicho lineamiento. Es así que, conforme a la entrada en vigor de los presentes lineamientos y la fecha de presentación de la solicitud de información, podemos observar que ha fenecido el plazo de los 30 días, obligando a la entidad u órgano a designar el responsable de archivo de trámite. En este sentido, afirmamos que el sujeto obligado no ha cumplido con el nombramiento del responsable de archivo de trámite, teniendo la obligación de designarlo conforme al artículo 4 transitorio de los lineamientos para la organización y conservación de archivos, con independencia a la aprehensión del plazo de la fase de implementación del Sistema Nacional de Archivos. No se deja de soslayar el argumento dirigido por el sujeto obligado en su respuesta, en el sentido de que la normatividad que le es aplicable en materia de archivo es la Ley General de la Administración Documental para el Estado de Baja California. En este sentido, este órgano garante no desconoce la legislación local existente en materia documental. Por el contrario, de conformidad con la disposición quinta de los lineamientos, todos los documentos de archivo en posesión de los sujetos obligados, con independencia del soporte en el que se encuentran, deberán ser tratados conforme a los procesos de gestión documental establecidos en los presentes lineamientos. Luego, entonces, es claro que la voluntad del Sistema Nacional de Transparencia al elegir los presentes lineamientos no fue la de crear un conflicto competencial, sino la de garantizar una ágil y eficiente gestión documental, sistematización a través de la implementación de métodos y políticas contenidas en los mismos. Corrobora lo anterior la postura vertida por el sujeto obligado en su contestación al presente medio de impugnación, en el sentido de que, señaló, es necesario precisar que actualmente el Instituto Estatal Electoral de Baja California se encuentra en la fase de implementación del Sistema Institucional de Archivos, para lo cual se cuenta con un plazo de 12 meses contados a partir del 5 de mayo, según el artículo segundo transitorio de los lineamientos para la organización y conservación de archivos, según lo manifestó. Tal aseveración no solo infiere el reconocimiento a los citados lineamientos, sino también la adopción de una conducta en vías de cumplimiento por parte del sujeto obligado, a fin de acatar las directrices ahí contenidas. En ese orden, al reconocer el sujeto obligado que el documento en los términos que se solicita actualmente no obra en sus archivos, y toda vez que dicha aseveración se traduce en una declaración de inexistencia de la información, se estima pertinente invocar el artículo 54, fracción segunda y 131, fracción segunda y tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, que a la letra dice, artículo 54, fracción segunda, cada comité de transparencia tendrá las siguientes funciones, ¿sí? Ahí viene la fundamentación, ¿sí? Claramente establecida en la ley. En este sentido, si el sujeto obligado se encuentra en el supuesto normativo de la declaración de inexistencia de información, debe emitir la solicitud de la parte recurrente ante el Comité de Transparencia de su dependencia o entidad, y en aras de garantizar el acceso a la información pública, una vez analizado el caso, emitirá una resolución que confirme la inexistencia del mismo, a pesar de haber realizado una búsqueda exhaustiva de la información solicitada por la parte recurrente, siendo oportuno citar el artículo 132 de la materia, el cual establece la resolución del Comité de Transparencia que confirme la inexistencia de la información solicitada, contendrá
los elementos que permitan al solicitante tener la certeza de que se utilizó un criterio de búsqueda objetivo, además de señalar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que generaron la inexistencia en cuestión, y señalará al servidor público responsable de contar con la información. Lo anterior en aras de prevalecer el principio de máxima publicidad, el cual contiene como que premisa que la información de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible. Por las razones anteriormente expuestas, se concluye que se transgredió el derecho de acceso a la información pública del hoy recurrente, toda vez que el sujeto obligado no colmó los alcances de la información solicitada, o en su caso no fundamenta y motiva la imposibilidad jurídica o material de la entrega de la información solicitada, siendo contradictorio del principio de máxima publicidad, la cual tiene como premisa que información de los sujetos obligados sea pública, completa, oportuna y accesible. El sentido de la resolución propuesto a este Pleno, de conformidad con lo expuesto en los considerandos anteriormente citados y con fundamento en el artículo 144, fracción tercera de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, este órgano garante considera procedente modificar la respuesta del sujeto obligado al efecto de que entrega a la parte recurrente la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante la cual se confirma la inexistencia de la información en los términos expuestos en el presente fallo. ¿Es cuánto, comisionado? Gracias, comisionado. Comisionado. Sí. Voy a tratar de, yo primero, haciendo relación a lo que comentaba usted en la intervención pasada respecto al tema del recurso de inconformidad, ¿no? De que entendemos que existen alineamientos, entendemos que existe una ley, entendemos que existe un sistema y que finalmente es obligatorio y que nosotros tenemos que acatarlo. Sin embargo, pues también tenemos derecho a manifestar y sobre todo a hacer público. Creo que lo más importante aquí es hacer público la realidad en la que se encuentra el Estado. Primero porque a mí me preocupa, en este caso pudiera parecer sencillo, es decir, únicamente estamos ordenando que entregue a este órgano garante un acuerdo de su comité en el que diga yo no tengo todavía el nombramiento. O sea, estoy en un incumplimiento, pasaron 30 días después de que entró en vigor un lineamiento y hasta ahí no pasa nada. Que se reúna su comité y que genere el acuerdo. Sin embargo, si nos vamos más allá, mi preocupación de que existe un lineamiento y que ni siquiera existe una ley de archivos todavía aprobada, va en el sentido de que nosotros como órgano garante estamos incumpliendo nuestra función de velar por el acatamiento de una norma. Es decir, aquí el recurso de revisión se termina con el acuerdo de un comité, pero en realidad nosotros estamos dejando evidencia y un precedente de que un sujeto obligado no está cumpliendo con un lineamiento que es de observación obligatoria. Sí que claro, o sea, el acuerdo dice no lo tengo, Claro. pero sin embargo tu obligación es tenerlo. O sea, tu omisión va más allá que la generación de un acuerdo. Y el órgano garante tendría que la obligación en todo momento de, si no es a través de un recurso de revisión, si es a través de las facultades que la ley nos confiere, el advertir que hay un sujeto obligado que no lo tiene y qué estamos haciendo nosotros al respecto. O sea, públicamente, ante la persona que está solicitando esta información y ante la gente que sigue las actuaciones del instituto, simplemente nosotros estamos siendo omisos y dices, bueno, aquí está la evidencia de que hay alguien que no está cumpliendo con la ley, ¿qué estás haciendo? Y todo se deriva de un lineamiento. Ese era precisamente se podría decir, mi conflicto personal al momento de definir el sentido de la votación de esta resolución, porque creo que la resolución va más allá de un acuerdo o no un acuerdo de subcomité. Creo que esta resolución primero pudiera generar un efecto en cadena porque nos van a traer con el tema de archivos a todos los sujetos obligados del Estado, porque todos los sujetos obligados del Estado, pues estamos, podría decir yo, el 90% no tenemos un cumplimiento del tema del nombramiento de la persona de archivos, que se venció el 30 de mayo. Entonces, aquí yo sumaría esto al comentario que usted hizo respecto al otro tema. Es importante que se lleven esas situaciones al sistema nacional, porque
creo que la intención, y me voy a permitir prejuzgar la intención del sistema al momento de emitir esos lineamientos, creo que lo hicieron con la idea de que iba a ser muy sencillo tener una ley general de archivos, que iba a ser muy sencillo todo, que iba a ser muy sencillo tener una ley de protección de datos y que finalmente íbamos a transformar en 12 meses, en 6 meses, en 3 meses, íbamos a estar en 30 días, íbamos a estar nosotros transformando la realidad nacional. Y lo único que hicieron fue que nos cargaron a los órganos garantes de trabajo, de responsabilidades, de lineamientos y de situaciones con las cuales en ese momento no tenemos la capacidad jurídica, material, física, presupuestal, ni de ninguna índole para cumplir ni como órgano garante ni como sujeto obligado. Entonces, que quede evidencia y que es importante que los sujetos obligados entiendan que el órgano garante es consciente de esa situación y que tenemos que hacer algo al respecto. Considero que el sistema nacional tendría que evaluar que probablemente lo que en un inicio aprobó o planeó, pues no le está saliendo necesariamente como lo planeó, porque no han logrado desatorar la ley de archivos, simplemente esa ley no ha pasado. Y en este momento nosotros tenemos que emitir una resolución con base en un lineamiento que con todos los argumentos que me ha presentado la coordinadora jurídica, me queda claro que finalmente son de observancia obligatoria. Sin embargo, no son prácticos, no son realistas, no están apegados a las normas actuales, ni a la ley de transparencia actual, ni a la ley nacional, ni a la ley general de archivos que también se aprueba, ni mucho menos a la normatividad en la materia actual. Entonces, que yo creo que sí tenemos que hacer algo a la par de la opinión que está usted enviando al sistema, probablemente específicamente el tema relacionado con archivos antes de que se nos genere, incluso con el tema también de las personas físicas y morales, ¿por qué no? O sea, que se tome una consideración por parte del sistema nacional respecto a prorrogar estos plazos que se nos impusieron a los órganos garantes y a los mismos sujetos obligados en temas que en este momento probablemente no son prioritarios y que nos están llenando de una carga de trabajo y de un cúmulo de incumplimientos y de situaciones que solamente nos debilitan ante la opinión pública. Ese es mi comentario. Sí, en efecto estuve revisando el sentido de este proyecto y finalmente tenemos unos lineamientos que se tenía previsto que entrara la ley general, por lo menos la ley general a principios del mes de que se aprobara en el Senado. Finalmente se espera que se apruebe la ley a finales del próximo mes. Sin embargo, están esos lineamientos como obligatorios en la comisión. Cuando estuvimos en la sesión de la Comisión de Archivos, el 27, se señaló pues, que son obligatorios y son de alguna forma pues una base del contenido de la ley general. Por ahí más o menos va. Entiendo también que finalmente la resolución, en el sentido de la resolución es para la declaración de inexistencia de un documento, pero sí tendríamos que trabajar todos los sujetos obligados, incluyendo el propio instituto, en crear la estructura para cumplir con lo que seguramente será una ley general y una ley local. Pero así estamos. Bueno, yo quiero hacer un comentario porque sí viene a cuenta. La tragedia de nuestro país es la implementación. Somos muy buenos para hacer leyes, pero muy malos para implementarlas. El problema es eso. Y nos va a ocurrir con la ley de archivos y nos va a ocurrir con la ley de datos personales lo mismo. ¿Por qué? Porque los legisladores hacen un trabajo incompleto. Ojalá siguiéramos la ruta que ha seguido España, que el Tribunal Constitucional ha declarado que una ley que no viene acompañada con los medios para su implementación y su mantenimiento es una ley inconstitucional. Aquí generamos leyes y no decimos cómo las vamos a implementar. La falta de recursos económicos, la falta de recursos técnicos, la falta de recursos humanos terminan por hacer que las leyes se queden sin implementar. Y esa es una tragedia nacional.
porque vamos a generar un nuevo sistema nacional de anticorrupción, vamos a generar una nueva legislación en materia de archivos, y no viene acompañada, no viene complementada con cuánto nos va a costar y cómo lo vamos a pagar. Eso como que lo dejamos a un plano, a otro nivel, y no, el proceso legislativo debería decir cuál es la factura que vamos a tener que pagar con esa nueva ley. Entonces, hasta cierto punto hay una simulación en esto, y ese es un tema que tenemos que ir atajando, y yo creo que la forma en que nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo es denunciando estas cosas. Entonces, estas anomalías, estas faltas de posibilidad de implementación generan una ineficiencia en los órganos administrativos como el nuestro, porque estamos dedicándole recursos técnicos, humanos y esto a algo que no se va a cumplir. Entonces realmente vamos dedicándole a lo que se puede cumplir, y a lo que no se puede cumplir denunciarlo y no desgastarnos en algo que realmente está fuera de nuestras manos para poder cumplir. Yo creo que en el Sistema Nacional de Transparencia, si alguna función debe cumplir, es justamente entender la problemática que tienen los órganos garantes locales y complementar con sus recursos, incluso económicos, técnicos, de alguna manera apoyar a los órganos garantes para que el sistema sea homogéneo y pueda funcionar como debe funcionar. Por eso sí es evidente que en las próximas reuniones que se tengan con el sistema llevemos nuestras denuncias. Creo que no va a haber mucha coincidencia con otros órganos garantes, no somos los únicos, pero sí hay que presionar en ese sentido, porque de otra manera va a haber muchas áreas en donde vamos a quedar prácticamente impotentes. Y ya lo estamos padeciendo. Una serie de impotencia, no logramos que los sujetos obligados nos manden su padrón, que no logramos que... Y van a venir algunos más. Entonces sí creo que es importante llevar una bitácora de las fallas que estamos encontrando en la implementación de nuestra propia ley. Con eso termino. Secretario, por favor, someta a votación este proyecto de resolución. Con gusto, señor presidente. Someta a votación nominal la aprobación del proyecto de resolución previamente expuesto. Sandoval, a favor. Elvis Padilla, a favor. Francisco Posteguero. Doy cuenta, señor presidente, que fue aprobado de manera unánime el proyecto. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto de orden del día. Con gusto. El siguiente punto del orden del día, en los puntos específicos a tratar, es la presentación, en su caso, discusión y aprobación del proyecto de resolución que corresponde al recurso de revisión 88-2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado, de la ponencia de la comisionada del Astudillo. Gracias, secretario. Por disposición del recurso de revisión que nos ocupa, cedo el uso de la voz a la comisionada Astudillo para que exponga el punto hasta por un tiempo máximo de 5 minutos. Gracias, comisionado presidente. El recurso de revisión número Rep 88-2016, interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. A través de la solicitud de acceso a la información pública se requirieron los contratos, las facturas o cualquier documentación donde se plasmen los egresos que se realizaron de la partida Servicios de Comunicación Social y Publicidad de los años 2011 al 2016. El sujeto obligado al emitir su respuesta sostuvo que para proceder a la entrega de la información habría que generarse un pago por la elaboración de las versiones públicas de la información requerida. El solicitante, inconforme con la respuesta otorgada, interpuso recurso de revisión con motivo de la entrega de información que no correspondía a lo solicitado. El sujeto obligado al presentar su respectiva contestación reiteró lo argumentado en la respuesta a su solicitud de acceso a la información. Expuestos los extremos esgrimidos por ambas partes, tenemos que el sujeto obligado acota su respuesta a que la documentación solicitada asciende a un total de 79 fojas, por lo que para estar en aptitud de proceder a su entrega es necesario que el solicitante realice el pago de reproducción, cuyo costo es de 2.19 pesos por hoja. Ahora bien, a fin de contar con todos los elementos necesarios para el estudio de la litis, se estimó pertinente por parte de esta ponencia el desahogo de una inspección a los archivos de la Dirección de Programación y Gasto Interno del Poder Legislativo del Estado, la cual tuvo lugar el día 7 de marzo del año en curso. A través del desahogo de dicha probanza se pudo constatar por una parte que la información referida por el sujeto obligado consta en sus archivos en 102 fojas impresas y es catalogada como auxiliares contables, revistiendo cada uno de ellas los siguientes datos:
gastos de administración, dirección de comunicación, oficina titular, publicidad institucional, así como gastos de administración, Secretaría de Servicios Administrativos, Dirección General de Gestión y Vinculación, publicidad institucional. Asimismo contiene un tabulador segregado por columnas bajo los conceptos de fecha, tipo, póliza, concepto, cargo, abonos y saldos. El medio de convicción así desahogado fue concluyente para determinar que la documentación referida no contiene datos personales y por tal motivo es inconducente la elaboración de versión pública de los documentos denominados auxiliares contables. Continuando con el desahogo de la prueba en estudio y una vez advertido que los auxiliares contables son generados de manera virtual, se solicitó tener a la vista el sistema de contabilidad utilizado para salvaguardar tal documentación, el cual se denomina WinCon, por lo que a manera de ejercicio se ingresaron los datos auxiliares contables de mérito, sin que fuera posible obtener resultado positivo, aparentemente por una falla en su servidor. No obstante, y en virtud de ese obstáculo, el coordinador del área de contabilidad y finanzas del sujeto obligado durante el desahogo de la inspección consideró oportuno enfatizar que las auxiliares contables es información generada por el sistema WinCon y es arrojada en formato Excel. Consecuentemente, el medio de prueba ha sido desahogado y las manifestaciones vertidas por el coordinador de área de contabilidad y finanzas son suficientes para determinar que el sujeto obligado se encuentra en una aptitud de proporcionar una versión electrónica de los auxiliares contables sin que esto implique el pago de costos de reproducción a cargo de la parte recurrente. Concluir lo contrario tornaría gravoso para el recurrente. Poder acceder a la información solicitada, derivado del cobro al cual se le está condicionando y el cual se invoca bajo la premisa de cubrir el costo de reproducción de las notificaciones requeridas, no obstante que el particular no hubiera solicitado copias impresas. Lo estipulado en el artículo 113 de la Ley de Transparencia Local, cuya parte final señala que será gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada. Sin embargo, como ya quedó expuesto, el ahora recurrente no solicitó la información en copia simple ni certificada, razón por la cual no es factible que se le condicione la entrega de la información previo al pago de costos de reproducción de un formato que en primera medida no fue solicitado. A mayor abundamiento, el artículo número 12 del reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de nuestro Estado señala que los sujetos obligados procurarán el establecimiento de mecanismos que permitan la reducción de costos de acceso a la información siempre en beneficio del solicitante, siempre y cuando con ello no modifique o altere la respuesta otorgada en términos de la solicitud formulada. Asimismo, el artículo 169 indica que el pago por la generación de la información solicitada se hará única y exclusivamente cuando la naturaleza de la misma sea diversa a la electrónica y que por su tamaño no pudiera ser adjuntada en los archivos electrónicos. Bajo este escenario, atendiendo lo establecido en el artículo 159 del reglamento de la citada ley, se debe privilegiar el acceso a la información en la modalidad y envío que hubiera sido elegidos por el solicitante. En este caso, como ya quedó establecido, la documentación no fue requerida en formato alguno que pudiera generar costos de reproducción. Asimismo, y toda vez que las noticitadas auxiliares contables fueron objeto de inspección por parte de este órgano garante, no es dable justificar la elaboración de versión pública alguna. Por lo cual, el sentido de la resolución que se propone al pleno de este órgano garante es modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregue a la parte recurrente una versión electrónica de los auxiliares contables referidos, debiendo enviarla al particular sin costo alguna o ponerla a su disposición en un sitio de internet y comunicar a este los datos que le permitan acceder a la misma. Es cuanto. Gracias, comisionada. ¿Comisionados, algún comentario? No. El Congreso creo que yo tengo entendido que ya tuvo una reunión, una plática usted con ellos, sin embargo, presentó, es preocupante que todos los asuntos que por lo menos han sido turnados a la ponencia de su servidora, la respuesta automática del Congreso es los costos de reproducción. Y creo que esta conducta es una conducta que no se venía dando en la anterior legislatura, por lo que considero muy importante mantener una relación, una comunicación directa y constante con no solo el Congreso, en este caso el Poder Legislativo es
del asunto que estamos hablando, pero en general con todos los sujetos obligados que muestran una conducta de esta naturaleza, toda vez que pues sí está resultando pues no benéfico para el derecho a acceso a la información y no está resultando en avance como debería de ser. Creo que ha habido un retroceso en cuanto a la garantía de este derecho por parte de dicho poder. Coincido con usted, encontré un nicho de excusa para no cumplir, pero ya platicamos con ellos y les hicimos ver que eso era improcedente en principio y vamos a esperar que haya el cambio en las próximas solicitudes. Si no mayores comentarios, por favor, secretario, somete a votación este proyecto de resolución. Se somete a votación nominal, aprobación del proyecto de resolución expuesto. David Sandoval, a favor. Pero estudio a favor. Doy cuenta, como señor presidente, que el resultado de la votación es de 3 votos a favor. Gracias, secretario. Por favor, pasar al siguiente punto del día. Con gusto, presidente. No existen asuntos generales. Sería el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno. Adelante, secretario. De acuerdo. Gracias. Con su venia, miembros de este honorable Pleno, me permito exponer el resumen de acuerdos aprobados por el Pleno en esta que ha sido la 5ª sesión ordinaria de marzo del Instituto de Transparencia. Bien, agotado el pase de lista de asistencia y verificado el quórum legal y declarada la instalación de la presente sesión, fue aprobado el orden del día propuesto desde la convocatoria. Asimismo, se aprobaron las actas que corresponden a la 4ª sesión ordinaria de marzo del Pleno de este Instituto, así como la primera sesión extraordinaria de este año, también del Pleno de este Instituto. Y los otros acuerdos que se tomaron pues, fueron únicamente las resoluciones que correspondieron a los recursos de revisión, que fue en acatamiento a la resolución dictada por el INAI respecto al recurso de inconformidad 51-2016, correspondió al recurso de revisión 310-2016 interpuesto en contra de este mismo instituto. Asimismo, la resolución que correspondió al REP 15-2016 interpuesto en contra del Instituto Estatal Electoral y al REP 88-2016 interpuesto en contra del Poder Legislativo del Estado. Todas y cada una de las resoluciones o acuerdos tomados en la presente sesión fueron aprobados de manera unánime por los miembros de este organismo que no es parte. Gracias, secretario. Por favor, hágalo del conocimiento de las coordinaciones correspondientes para que se haga el conocimiento de las partes que intervinieron y se haga público con el portal de obligaciones de transparencia de este instituto. Además, también hágale conocimiento del Instituto Nacional del cumplimiento que hemos hecho de su resolución del recurso de conformidad para que tomen nota de que estamos en vías de ejecución. Cumplimiento. Continuando con el siguiente punto del día, se establece fecha y hora para la próxima sesión. Voy a fijarla para el día 5 porque el 6 y el 7 tenemos una capacitación en el INAI. Entonces, no hay ningún inconveniente por ustedes. ¿El 5 es miércoles? El 5 es miércoles. Una semana. Serían 5 días. Una semana. Sí. Se fija, establece la fecha ahora para la próxima sesión, el día 5 de abril de 2017, y siendo las 13 horas con 35 minutos del día 29 de marzo de 2017, se clausura esta 5ª sesión ordinaria de marzo de 2017 del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Baja California, agradeciendo la presencia de quienes nos acompañaron, así como de quienes nos siguen vía internet.